Y vaya si esto no es un desafío para este tiempo en nuestras vidas. Y por eso todos estos domingos, y no sé si los que vendrán, han estado hablando en diferentes aspectos de la vida de Jesús que nos confrontan con una realidad de ser como Él. Y una de las cosas que fueron vitales en la vida de Jesús, algo que marcó sin duda mucho de lo que Él hizo en su ministerio en la tierra, fue el hecho de que Jesús fue un hombre de oración. Jesús, a lo largo de los evangelios encontramos todo un sinfín de enunciados acerca de su vida de oración. Cada decisión fue tomada en base a la oración. Todo aquello que el Padre le llamó a hacer, lo hizo en esa perfecta comunión y conversación con el Padre de doble vía. Padre, en esta hora yo te pido, Padre, está bien que haga esto. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y fue tan importante el hecho de que Jesús mantuviese esa vida de oración, que hoy, más que un ejemplo de la vida de oración de Jesús, yo quisiera enfocarme en algo que en los últimos años ha sido muy fuerte para nosotros como familia, y que nos ha enseñado a través de esta misma enseñanza de Jesús acerca de la oración y de clamar al Padre. Yo quiero invitarte a ir conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 18. Tan importante era la oración para Jesús que Él decidió, aún con una de estas parábolas, enseñar acerca de la oración. Tan importante y relevante era la oración en la vida de Jesús, que Él se toma el tiempo para enseñar con esta parábola acerca de la importancia de orar. Lucas capítulo 18, del 1 al 8, tal como usted lo vio ahí en pantalla. Quiero empezar leyendo. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La razón de ser entonces de esta parábola era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. Algo que es relevante entonces, y es lo que vamos a ir caminando en estos minutos, es el hecho que Jesús nos da una estrategia en este inicio, la razón por la que Él quiere compartir esta parábola a la gente que Él escuchaba. Y esa estrategia está en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vaya si no, muchas veces la iglesia, los creyentes, ni oran siempre, y generalmente tenemos la tendencia a desmayar cuando enfrentamos las situaciones de la vida. Pero Jesús nos enseñó que era valioso, que era necesario que aprendiéramos a orar continuamente y que no desmayáramos en hacerlo. ¿Por qué razón? Porque una oración que se convierte en algo incesante, en algo continuo, nos hace entender que ciertamente la respuesta llegará. La situación es que cuando oramos continuamente y no desmayamos en orar, estamos claros y entendidos que la respuesta va a llegar. Usted me puede decir, sí, David, pero tal vez usted no ha pasado alguna situación difícil en la vida. Algunos que me conocen acá saben que sí. Y algo que nos ha mantenido en todo este tiempo es entender que nuestra oración debe ser constante, siempre, día y noche, y no desmayar. Amada iglesia, muchos queremos respuestas, muchos queremos mantener una relación íntima con el Señor, muchos queremos mantener esa comunión perfecta con Dios, pero no queremos orar. Jesús siempre mantuvo una comunión cercanísima con el Padre.
Este es el tiempo que se levante una generación, que se levanten congregaciones que verdaderamente puedan hacer de la oración algo constante, algo de siempre, pero que no desmayemos en ella. ¿Qué nos hace desmayar al estar orando? Nos hace desmayar que la respuesta no llega, nos hace desmayar que las circunstancias no cambian. Nos hace desmayar que las respuestas no están de acuerdo tal vez a lo que yo quería. Nos hace desmayar el hecho que parece que aunque oramos y oramos, como que Dios no nos escuchara. Y Jesús dijo: yo les quiero enseñar a través de esta parábola la necesidad de orar siempre y que no desmayen. Si seguimos leyendo entonces en la parábola, nos vamos a dar cuenta de dos personajes involucrados en la misma, que Jesús los usa básicamente para luego explicar el por qué la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Podemos ver entonces no solo una estrategia de Jesús para la oración: oren siempre y no desmayen. Ahora nos presenta un personaje en esa parábola, el juez. Y este juez, dice la Biblia en el versículo 2, al Jesús referir esta parábola, que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. En otras palabras, este juez era un hombre injusto, era un hombre susceptible a todo lo que era contrario a Dios. Él era básicamente alguien ajeno a la voluntad de Dios. Él quería cumplir con lo que a él le convenía, de la manera que él quería, y por lo tanto Jesús tiene que poner en esta parábola este ejemplo de este juez, que era un hombre injusto, que no era temeroso de Dios y que no tenía respeto por nadie. Parece contradictorio que Jesús nos ponga este ejemplo con esta parábola, entendiendo que verdaderamente Dios, dice la Biblia, sí es un juez justo. Pero Dios quiere poner este ejemplo, y me llamaba la atención del hecho de poner a un hombre que era completamente injusto, no temeroso de Dios. Y lo pone en un contexto en el que él está contando esta historia a sus oyentes, de tal manera que puedan ver y llegar a conclusiones tremendas a causa del ejemplo de lo que tal vez muchas veces hemos leído, de una viuda que en un momentito después iba a llegar a hablar con este juez. Por eso entonces Jesús sigue diciendo en el versículo 3, porque ahora aparece la viuda. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por favor, señor juez, hazme justicia de mi adversario. Es interesante poder de alguna manera entender lo que podía significar para esta viuda el pedir justicia. Generalmente en el tiempo de Jesús, recordemos que uno de los tres grupos marginados eran las mujeres. Pero era increíble cómo Dios, el Señor, se encarga siempre de acercarse y de acercarse a las mujeres. Lucas de hecho hace más referencia de la relación de Jesús con las mujeres, los samaritanos, los publicanos y pecadores, que eran los tres grupos marginados de la sociedad en ese tiempo. Y esta mujer viuda, de alguna manera por su adversario, estaba siendo abusada en su condición de ser viuda. Y esta mujer, aún en medio de la condición del juez, reconoció la autoridad del juez, a pesar de que este juez era malo. No vemos que Jesús dice que esta mujer fue a buscar al adversario y le fue a decir: pongámonos a cuentas, ya me cansé de vos, ¿qué vamos a arreglar? Fue aquel que era su autoridad, a pesar de que la autoridad estaba representada en ese juez, y era un hombre injusto, que ni respetaba a nadie,
ajeno realmente al corazón de Dios. Pero esta viuda entendía que la única manera de encontrar justicia era acercándose al que era la autoridad. Y ocurre algo tremendo en esa relación juez y viuda. Porque esta viuda, al entender esta verdad de que solo el juez le podía hacer justicia y nadie más, se atrevió de alguna manera a insistir por justicia a este juez. Quizás en algún momento la viuda pudo distraerse, alejarse de pedir justicia, desanimarse porque nadie le hacía justicia. Algo interesante que vemos por lo que Jesús está narrando en esta parábola es que en algún momento quizás algunos le pudieron decir: ya le pediste tanto, ese ni respeta a nadie, ¿para qué lo buscas? Distracciones. Bueno, la verdad es que tienen razón, este juez no me va a hacer justicia, mejor me hago a un lado, se aleja, o simplemente se desanima en decir: ya he tratado de buscar justicia continuamente con este juez y no encuentro respuesta. Sin embargo, ocurre algo tremendo en la narración de esta parábola. El juez se ve, si lo puedo decir de esta manera, forzado a intervenir. ¿Cómo así que forzado a intervenir? Leamos, por favor, versículo 4. Y él no quiso, ¿quién? El juez, por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios, wow, ni tengo respeto a hombre. Versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Wow. El juez no tuvo otra salida. La viuda no desistió en buscar justicia. Y de una u otra manera, este juez se vio forzado a hacer justicia a esta viuda por la insistencia de ella. Él dijo: ya me cansé, ni soy justo, ni temo a Dios, no respeto a nadie, pero esta viuda ya mía me cansó. Así que mejor, antes de que me haga de cuadritos la vida, le hago justicia. Y tuvo que dar respuesta a la viuda, tuvo que hacer justicia a la viuda. Y si Jesús está enseñando acerca de la oración en esto, tenemos que entender que nuestra oración nunca debe detenerse, aunque parece que nada cambia, aunque parece que nada sucede. Hoy, desde que entramos a este lugar, inmediatamente vino a mi recuerdo muy fuerte 7 años atrás. 7 años atrás. No se me olvida que hace 7 años nos sentamos en un McDonald's de la zona 10. Leti, Michelle, José David siendo un bebé, su servidor, con Silvita y con Leonel Soberanes. 7 años, ya casi de eso. Y nos sentamos y le decíamos: no entendemos las circunstancias que estamos viviendo y atravesando. Hemos orado, seguimos orando y parece que no hay respuesta. Le pedíamos justicia a Dios en nuestra propia justicia. Le decíamos: Señor, haz algo. Algunos quizás conocen nuestra historia, otros quizás no. Pero esta bella señora, porque ahora es señora, que viene por acá, que es mi hija Michelle, que ahora está sirviendo acá entre ustedes, fue abandonada con mi nieto José David
y ella se quedó en casa con nosotros. Yo le decía: Señor, haz justicia. Y nada. Señor, haz algo. Nada. Y empezamos a vivir un tiempo difícil en nuestro corazón, en nuestra vida familiar, en no entender muchas situaciones que estábamos atravesando. Pero en ese tiempo, al recordar esta parábola, y por eso Dios sabe por qué encaja los tiempos, aún hasta los temas. Porque a veces necesitamos hablar de algo que hemos vivido. Amados hermanos, en ese tiempo solo pedíamos: Señor, haz algo, por favor. Muéstrate, manifiéstate. Y lejos de eso, acabábamos de recibir la noticia de que luego del infarto cerebral que Michelle tuvo, que aunque usted le ve cantando, caminando acá, ella no puede ver con sus dos ojos de aquí para allá. Solo les mira a la mitad. Para allá. Tal vez alguna vez se ha topado con ella caminando por acá. Puede pasar imperceptible, pero en ese tiempo nos dolía: Señor, haz algo, por favor. ¿Por qué esto? ¿Por qué en esa cesárea tuvo que ocurrir esta situación? ¿Por qué, Señor? Ahora tenemos hija, tenemos nieto acá que cuidar. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra oración era insistente. Hubo momentos en los que pensamos desmayar. Hubo momentos en los que las fuerzas pareciera que se nos acababan. Y momentos relevantes marcaron nuestra vida. Gente de Dios que se acercó a nosotros y llegó como un óleo refrescante, como agua pura, fría cuando tienes sed. No desmayen. Y recuerdo en ese McDonald's a Leonel y Silvita: hermanos, solo estamos aquí para que sepan, aquí estamos, no desmayen, no desmayen. No dijimos muchas cosas, nos sentamos allí, comimos algo, pero lo que fue valioso en ese tiempo es que el Señor nos recordó: no desmayen. Pero muchas veces queremos desmayar, muchas veces queremos decir ya no más, porque no vemos una respuesta, porque no vemos una salida. Y por eso esta parábola es tan significativa para mí. Porque al ver a esa viuda buscar a un juez que era injusto, hacerle justicia, parece contradictorio. Y yo le decía: Señor, si ese juez, siendo injusto, le respondió a esa viuda: Señor, yo soy tu hijo, pero no veo nada, Señor. Y en ese tiempo luchaba dentro de mí. Y el Señor solo nos decía: no se detengan, aunque las circunstancias no cambien. No se detengan, aunque las circunstancias no cambien. Y el juez le respondió a la viuda. El juez le hizo justicia. Pero más adelante, entonces Jesús, luego de contar esa parábola, les dice a los que estaban allí: y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Les dijo: ¿ya prestaron atención a lo que dijo el juez injusto? Esta ya me cansó. Si no le hago justicia, me va a molestar toda la vida. Mejor le hago justicia. Y Jesús les dice: oigan lo que dijo el juez. Y entonces en el versículo 7 empieza el Señor a revelar algo tremendo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos de sus hijos que claman constantemente? Y hace una pregunta paradójica, para mí loca: ¿se tardará en responderles? Yo en ese tiempo decía: sí, Señor, te has tardado,
porque no se ve la respuesta. Y es que ese es el problema, amados hermanos, día y noche. El cristiano de solo 90 minutos nunca tendrá una respuesta. El cristiano que solo piensa que con venir un domingo como hoy es suficiente, con de repente ir a un grupo de Juventud Verbo, a un grupo de Nueva Mujer, a una iglesia en el hogar. Amados hermanos, fuimos desafiados en nuestra familia a entender una verdad. Necesitábamos clamar de día y de noche. Necesitábamos clamar de día y de noche. Y no era fácil. No era fácil dormirte con muchas cosas en los pensamientos, con sentimientos encontrados. No era fácil. No era fácil clamar a Dios y no ver la salud de tu hija. No era fácil y José David llorando y llorando, Michelle enferma. Pero no quisimos desistir por una razón, porque en medio de todo llegamos a entender que a quién más podíamos acudir. En medio de todo Dios tuvo que tratar con nuestro corazón. Dios trató en el corazón de nuestra familia, a que no olvidáramos que en medio de que no mirábamos una respuesta, no podíamos dejar de clamar día y noche. Y que no nos estábamos acercando a un juez que era injusto. Nos estábamos acercando a aquel que nos había amado con amor eterno, aquel que nos había prometido tantas cosas años atrás, aquel que había hablado palabras de bien aún para nuestras generaciones. Mas sin embargo, las circunstancias eran otras. Y es que qué fácil es cuando tenemos que orar un minuto. Señor, te pido que cambie el Señor a mi mujer y bendícela, Señor, amén. Señor, cambia, Señor, a mi esposo, trata con él, Señor, amén. Y pensamos, Señor, cambia nuestro matrimonio, Señor, estamos mal, que no sé qué, pero tú ya lo sabes, Dios. Hasta nos agarramos de ese argumento. Tú ya lo sabes todo, Señor. ¿Y para qué te lo voy a volver a decir? De las oraciones carta nos volvemos a las oraciones telegrama. Escúchame, Señor, punto. Si usted todavía fue de aquellos que envió en la vida algún telegrama en alguna ocasión, ¿verdad? Señor, no te olvides, recuérdate. Bendiciones. Día y noche, una oración incesante. La iglesia quiere ver una nación transformada, pero aún se ha cansado de clamar por esta nación. La iglesia quiere ver a sus gobernantes haciendo justicia, y hemos dejado orar por nuestros gobernantes. Hemos dejado de clamar para que vivamos quietos y reposadamente, como dice la Biblia. Hemos dejado de clamar, hemos dejado de orar. La oración te acerca y te reta. La oración te desafía a mantenerte firme en medio de todo tiempo, a mantenerte en pie en medio de las circunstancias. El Salmo 77:2 dice de la siguiente manera: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Cómo así que rehusaba consuelo? Si estaba clamando en su angustia. Porque parece que llega un momento en nuestra vida de oración que Dios trae como un pequeño oasis. Y pensamos, ya estuvo, y nos conformamos. Pero amada iglesia,
Lo que aún vemos a Jesús hacer en su vida de oración fue que él clamaba realmente al Padre constantemente. Aún recordará en el huerto de Getsemaní, clamando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, que pase, pero si no, hágase tu voluntad. Pero nos cansamos. Los discípulos se durmieron en esa velada de oración. A veces es más fácil copiar una oración en Facebook, pegarla en otro muro y decir que ya oramos. A veces es más fácil subir una selfie en Instagram o un video: estamos orando, y pensar que ya oramos lo suficiente. Solo aquellos que entienden que la comunión te conecta de tal manera a Dios, que desafía tu fe, que desafía tu razonamiento, incluso de entender que no puedes cansarte. Y por eso para Jesús enseñar sobre la oración con esta parábola era vital. ¿Por qué? Porque Él quería enseñar que debemos orar ¿cuándo? Siempre. Y no desmayar en hacerlo. Y entonces Jesús llega a algo tremendo al final de esta historia. Y Jesús les dice en el versículo 8, 7 de una vez mejor, 7 y 8 para recordar, por favor, ahí en Lucas capítulo 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Yo les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, ¿qué tiene que ver esto con la vida de oración? Mucho, porque tener fe es mantenerse orando sin desfallecer, aunque nada cambie. Yo recuerdo que en el año 1990, allá en Verbo Antigua, Dios me habla en un tiempo de oración y me dice: David, hoy te estoy llamando a tiempo completo, te voy a bendecir en tu llamado, que no sé qué. Dije: ok. Me acerco a mis líderes, renuncié a mi trabajo en ese tiempo y les dije a Haroldo Arévalo, que era nuestro anciano que preside en ese tiempo: renuncié a mi trabajo, me presento hoy, el Señor me habló, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Y Haroldo se me queda viendo, y así como él hablaba: mira, Patojo, nada, me dijo, no es el tiempo. Pero Dios me habló. Pero ¿qué pasó? Mira, creo que no es el tiempo. Ora más y espera. Yo me fui furioso en un sentido, pero luchando dentro de mí. Pasaron años y nada. Allá por el año de 1996, 6 años después, llega Héctor Morales a una noche profética que tuvimos allá. Y el Señor a través de Héctor me dice: David, tengo una palabra para ti. Verdaderamente el Señor te ha llamado. Y ahora es el tiempo. Pero dice el Señor: no es el tiempo. Sigue orando. Ahí le resumí la palabra. Ok, pero para ese tiempo había entendido: ok, Señor, es tu tiempo. Es tu tiempo de respuesta, no el mío. Llega el año 98 y vuelve a llegar Héctor Morales con otros hermanos. Iba Mike Vázquez. David, verdaderamente el tiempo se está acercando, pero todavía no. Fue hasta el año 2004, 14 años después, cuando menos lo esperaba,
Porque en ese tiempo, en el trabajo que realizaba en una firma de arquitectos en la Antigua, me dijeron: David, este mes vamos a hacer cambios radicales en tu forma de trabajar acá. Casi que vamos a triplicar tu salario por lo que vas a hacer. Mira, estamos muy contentos, vas a hacerte cargo de todo esto, vas a hacer no sé qué. ¡Wow! ¿Verdad? Nítido. Al siguiente día me llama Enrique Rodas: David, quiero hablar con vos. Estuvimos orando con los hermanos. Este es el tiempo. Alguien me dijo: y de plano que vos lo pensaste. No, yo ya sabía lo que yo tenía que hacer, porque habían sido 14 años de esperar una respuesta. Y dije: yo sé lo que tengo que hacer. Me presento con mi jefe y le digo: Franklin, me hablaron, vos sabés desde el principio esto, yo me hago a un lado de la empresa. Este es el tiempo. Uno de los gerentes me dijo: 25% más, no te vayas, no es el momento que te vayas. Y Franklin me dijo: no, déjalo, le dijo a Carlos. Este es el tiempo. Y me integré a tiempo completo en Verbo Antigua. Ya luego para el 2006 nos envían a Verbo Ciudad Vieja, a abrir la congregación allá, etcétera. Pero fueron años en los que tienes que entender que algunas veces Dios nos habla algunas cosas y tú tienes que decir: Señor, pero tú me dijiste. Sí, pero sigue clamando, espera el tiempo. Es que el mayor problema que tenemos los creyentes es que nos desesperamos. Pensamos que el Señor es una respuesta express. Pensamos que el Señor es una respuesta de microondas. No se trata de tu tiempo ni de mi tiempo. Se trata de entender que cuando Dios trae respuesta, lo va a hacer en su tiempo. Pero no tienes que desesperar. Pero tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque hay cosas que vas a tener que seguir clamando continuamente de día y de noche y no desmayar, aunque las situaciones no cambien. Y ahora le cuento dos contrastes que nos tocó vivir con Michelle en esa etapa. Número uno, aparece por allí un baterista de Verbo Zona 16 a la Antigua. No, que yo soy en alabanza, en Zona 16, que mira. Y ahí se asoma Renato Pereira. Algo ocurrió verdaderamente particular y especial en cómo se empezó a dar la relación, etcétera. Pero hoy cabalmente allá en las filas de atrás me acerqué con Leonel y Silvia y les decía: ¿se recuerdan de ese tiempo hace 7 años? Es la primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio de ver cantar a mi hija en este lugar y con su esposa. Sin duda, algunos se atrevieron a decirnos en algún momento difícil: ¿qué va? Su hija se va a quedar tirada tal vez ahí. Es más, eso les da a saber como que Dios no quiere nada con ustedes en el llamado ni en el ministerio. ¿Qué haces cuando gente aún de tu familia en la fe se acerca y te dice eso? ¿Desistes? ¿Tiras la toalla? ¿Te distraes? ¿Te alejas? ¿Te rindes? Y yo le dije: Señor, tú nos hablaste siempre. Yo sigo convencido, Señor, de que yo no voy a dejar de clamar por mi casa, por mis generaciones, por mi hija, por mi nieto, por sus generaciones. Y Dios nos trajo respuesta no en el tiempo que nosotros queríamos, aún no en el tiempo que Michelle esperaba,
Pero Dios le hizo saber que en medio de todo tiempo que habíamos vivido, teníamos a un Dios que no hizo justicia como el hombre podía haber pensado, sino que se acordó de sus hijos y le dijo: Michelle, te amo de tal manera que no me he olvidado de ti ni de los tuyos. Y es que es tan fácil rendirse cuando las circunstancias parecen contrarias. Pero yo vengo a decirte esta mañana, en medio de cualquier situación que estés viviendo o atravesando, no tienes que desmayar. Y Dios nos dio respuesta al ver ahora. Yo le decía a Leonel, restaurada la relación de Michelle, restaurado la vida de Michelle, su llamado y todo. Pero yo no desisto de seguir orando por su vista, aunque la respuesta no ha llegado. No sé si me entiendes. Parece de repente ilógico. Ok, Dios no respondió en esto, pero yo no me voy a cansar de orar hasta el último de mis días, creyendo en que Dios lo puede hacer. Muchos aún son llamados héroes de la fe en Hebreos, porque muchos murieron aún esperando recibir la promesa y no la recibieron, pero vivieron con esa fe, con esa certeza, con esa confianza. Debemos recordar que es imposible que el que se acerca a Dios no lo haga con fe, porque es necesario que creamos que Él es Dios. Él es galardonador de ¿qué? De los que le buscan. Sin fe es imposible acercarnos. La vida cristiana se trata de fe. Orar se trata de fe. Fe no en nuestra seguridad, fe no en nuestras respuestas, fe no en nuestras condiciones, sino fe en aquel que lo puede hacer. Y que aún yo llegué a entender que si aún Dios no me diese respuesta, Dios sigue siendo mi Dios. Dios sigue siendo el todopoderoso de mi vida. Él sigue siendo mi rey. Y no voy a cansarme de declararlo. Mi fe no ha decaído en estos años, en medio de los momentos difíciles. Pero tienes que clamar de día y de noche, sin desmayar. Hay gente en este lugar que ha estado desmayando. Hay gente en este lugar que ha estado desmayando porque las respuestas no llegan. Pero el Señor te dice hoy, el Señor te dice hoy, en esta mañana, intensifica tu clamor, intensifica tu clamor. Te has cansado de pedir, te has cansado de clamar y en tu corazón has dicho: va, Dios sabe mi necesidad, no responde, ¿para qué pedir más? Pero para muchos los tiempos de respuesta se están acercando. Por lo tanto, el Señor te dice hoy: sube el volumen de tu clamor, porque yo te haré justicia. No se canse tu corazón, no desfallezca tu espíritu, porque verdaderamente tu confianza debe estar puesta en mí. Porque yo quiero recordarte, dice el Señor, que te he amado, te he cuidado, te he guardado, pero no te canses. Has desfallecido, has pensado que Dios ha vuelto su espalda, pero el Señor te dice: yo siempre he estado allí. Uno de los nombres de Dios, si la pronunciación no fuese la correcta, perdón, Jehová Sama, Jehová está allí, Jehová está presente, Él siempre está presente. Aunque a veces no le vemos, aunque a veces no le sentimos, aunque a veces pensamos que no está, pero Él siempre está presente en todo tiempo, en la vida de sus hijos. Pero muchos en este lugar han desfallecido, han pensado que sus fuerzas se han agotado. Pero el Señor te está diciendo esta mañana: no desfallezca tu corazón, es más, intensifica tu clamor.
Intensifica tu clamor. Hay situaciones con las que muchos están luchando, que aún no las has compartido con nadie más, y son tus batallas. Has estado peleando batallas que te han agobiado, que te han cansado. Pero el Señor te está diciendo hoy: intensifica tu clamor, no desfallezcas, no desmayes. Verbo zona 16, intensifica tu clamor. Intensifica tu clamor, zona 16. Porque yo estoy abriendo puertas de pozos nuevos. Yo estoy abriendo puertas de algo nuevo. Pero tienes que intensificar tu clamor. En el último año hay situaciones financieras que se han entrampado y se han atrancado. Parece que alguien le puso tranca a las finanzas. Y muchos desmayaron. Muchos desistieron porque no venía respuesta. Pero el Señor te está diciendo hoy: intensifica tu clamor. No desmayes, iglesia Verbo. No desmayes. Hay tiempos que están cerrándose en ciclos. Yo te estoy anunciando, dice el Señor, te estoy anunciando que se abren nuevas temporadas, pero tienes que entender una cosa: tu mano no debe soltarse de mi mano. Muchos aún han querido soltarse de mi mano. Muchos han desfallecido. Muchos aún se han encontrado luchando con Dios, diciendo: wow, a mí Dios no me responde. Y eso ha menguado tu fe. El enemigo ha querido que dudes. El enemigo ha querido robar tu fe. El enemigo ha querido que tú puedas dejarte llevar por lo que ves y las circunstancias. Y estoy hablando, amados hermanos, no de una fe irracional que a lo loco dice algo. Estoy hablando que el Señor, cuando hace y trae respuesta, primero lo opera en el ámbito espiritual para que lo veamos en lo natural. Claro que hay una lógica en esto, claro que podemos razonarlo, pero hay momentos que aún nuestra lógica y razonamiento se queda tan corto ante la magnitud del poder de Dios. Y Dios ha estado trabajando en este tiempo, aún en la lógica común de muchos en este lugar, aún en la lógica común de muchos empresarios. No, pero es que esto no cuadra, esto no suma, esto no hace esto. Y el Señor te está diciendo: yo puedo operar aún sobrenaturalmente en tus finanzas. ¿Acaso no puedo abrir yo ríos de provisión donde tú menos lo esperas? ¿Acaso no soy yo el dueño? ¿Acaso no soy yo el que te sustenta? ¿Acaso no soy yo el que provee? Has olvidado las primeras cosas. Has olvidado aquellos momentos en los que te encontrabas tal vez con un poco de provisión, y de repente a través de alguien llegaba: mira, te traje este arroz. ¡Wow! Vuelve a esas pequeñas cosas, esa fe que irradiaba en tu corazón, esa fe que te hacía entender lo que por años aprendimos, amados hermanos. Hazte un cuadro de fe de cómo Dios te ve. Hazte un cuadro de fe de lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces nuestro cuadro es un cuadro tenebroso ante las circunstancias que vivimos. Pero el Señor te dice: pinta tu cuadro de fe. Pinta el cuadro de fe de tu familia. Pinta el cuadro de fe de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu congregación. Es tiempo que te levantes, que no desfallezcas y que puedas entender que mi gracia y mi favor siempre han estado sobre ti. Tienes que romper la mentalidad de escasez. Hace un tiempo en Ciudad Vieja Dios nos confrontó en algo. Así como oramos muchas veces también, el tiempo de ofrendar o diezmar se vuelve tan común.
Y deja de ser realmente también no solo un acto de reconocimiento a Dios, pero también un acto de fe.